Para arrancar, me gustaría presentarles a la doctora Alejandra Cárdenas. Ella es doctora en jurisprudencia y abogada desde febrero del 2001. Cuenta con un masterado en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador, y un masterado en Estudios Latinoamericanos por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Es miembro de la Red Latinoamericana de Refuge Law Reader de docentes de Derecho Internacional de las Personas Refugiadas y Derecho Internacional Público y miembro de la Red Iberoamericana de Politólogas. Se ha desempeñado en la Universidad de las Américas, UDLA, como coordinadora del proyecto de vinculación con la comunidad, aplicación de estándares de acceso y calidad de la justicia para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en las parroquias de Nayón y Tumbaco. Ha sido docente en varias universidades de las materias Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y de la Naturaleza, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho de Integración. Además, es autora de varios artículos académicos donde se discute la aplicación de los derechos humanos en el marco nacional e internacional. La doctora Alejandra Cárdenas, además, actualmente es jueza de la Corte Constitucional del Ecuador y es en ese contexto que nuestra distinguida panelista va a platicarnos sobre la política institucional de cero corrupción en la Corte Constitucional. Recordemos que es una política que se implementó a raíz de la nueva integración de la Corte en el año 2019. Sin embargo, se ha ido prorrogando en el tiempo y pues nos gustaría conocer en detalle de qué trata esta política, qué es lo que está haciendo la Corte Constitucional para garantizar un acceso a la justicia sin ningún tipo de corrupción. Bueno, en fin, los detalles ya nos platicará nuestra querida doctora, a quien por supuesto nos honra que nos esté acompañando en esta sesión. Estimada doctora Alejandra, buenas noches, bienvenida, tiene la palabra. Gracias, doctora Armijos. Buenas noches con todos y con todas. En primer lugar, para mí también es un gusto estar acá y poder compartirles un poco la experiencia que tenemos en la Corte Constitucional. Y como lo dijo el doctor Armijos, pues esto es algo que se inaugura en 2019 y que con la conformación del 2022 y 2025 también nos hemos hecho eco y seguimos reproduciendo esta práctica. Yo quisiera primero empezarles planteando una pequeña aproximación hacia una definición clave de corrupción que a mí me parece que es como súper importante y es que la corrupción, tradicionalmente estamos acostumbrados a pensar en la corrupción como algo relacionado con los fondos públicos, el desvío de fondos públicos y el mal uso de fondos públicos. A mí para introducir esto me gusta muchísimo la definición que usa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo hizo público, lo plasmó en su informe sobre corrupción y derechos humanos en diciembre del año 2019. Y básicamente nos dijo que la corrupción es el abuso o desviación de poder, ya sea público o privado, que reemplaza el interés público por el interés particular. Y aquí viene algo que a mí me gusta muchísimo y con lo que quiero introducir mi conversación, y es que daña la institucionalidad. La corrupción no solo afecta el bolsillo o el presupuesto de las ecuatorianas y los ecuatorianos, la corrupción daña la institucionalidad, pone en riesgo los valores esenciales de la democracia y de la sociedad y como consecuencia de eso genera, por supuesto, una pérdida de confianza de los ciudadanos y las ciudadanas en la institucionalidad democrática, afecta a los derechos humanos y, por supuesto, también afecta a los presupuestos. Creo que también el otro elemento que yo quiero introducir y es que necesariamente la relación entre corrupción y derechos humanos va a dar lugar a, mientras más se ejerzan los derechos, menos van a ser los niveles de corrupción porque vamos a tener sociedades más participativas, vamos a tener más canales de participación y vamos a tener personas empoderadas exigiendo derechos. En ese sentido, me parece que es súper importante poder contarles cuál ha sido, y con este antecedente poder contarles cuál ha sido la política de cero corrupción de la Corte Constitucional. En primer lugar, quiero contarles que esta política está basada sobre la base de la consolidación de los pilares fundamentales
que van a regir el accionar de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha trazado su misión y su visión a partir de lo que la Corte denomina sus elementos orientadores. ¿Qué son los elementos orientadores? No son otra cosa, sino que aquellos pilares, aquellas luces que van a permitir que la Corte siga su trabajo. Por supuesto, la Corte ha establecido una pirámide en la que ha colocado estos elementos orientadores. En el primer elemento está el marco normativo, la base legal, la base constitucional. Luego tenemos nuestra misión, nuestra visión, los valores de la Corte, los objetivos estratégicos que perseguimos como Corte, las estrategias y básicamente los ejes fundamentales. Y aquí me quiero centrar en dos temas importantes. Nosotros, para poder cumplir con el mandato constitucional, para poder plasmar y llevar a la práctica ese mandato de manera eficiente, de manera efectiva, de manera clara y transparente, la Corte se ha trazado 7 valores fundamentales. ¿Y cómo va a entender la Corte a esos valores? Y la Corte entiende esos valores como cualidades asignadas a la institución y que básicamente van a trazar la norma de conducta de los servidores y servidoras públicas de la Corte Constitucional. Y en esto, uno de los valores fundamentales es la lucha contra la corrupción o el cero corrupción. Pero yo quiero aquí contarles una cosa y es que tenemos 7 valores institucionales que a mí me parecen que tienen que ser leídos de manera integral. Así, por ejemplo, la Corte se propuso y su primer valor institucional es la independencia. Básicamente ha trazado y ha dicho, nosotros vamos a trabajar sin injerencias, sin influencias, sin amenazas, ni directas, ni indirectas, ni internas ni externas. En ese sentido, la Corte claramente ha dicho, para lograr esta independencia, nosotros vamos caminando en el sentido de alcanzar nuestras propias metas sin injerencia. Nosotros cumplimos con la misión que nos ha dado la Constitución, que nos ha trazado la Constitución, y lo hacemos de manera independiente. Y necesariamente la independencia también está relacionada con el combate a la corrupción. El segundo elemento, obviamente, está relacionado con la imparcialidad. Nosotros partimos de asumir el rol de jueces imparciales y de resolver los casos en el marco de la norma o de la cancha jurídica que tiene la Corte trazada. Y obviamente esto también está relacionado con el primer valor relativo a la independencia judicial. El tercer valor que como Corte nos hemos trazado es la integridad y la transparencia. La Corte ha planteado y ha propuesto que el trabajo que nosotros desarrollamos está anclado a la honradez, a la honestidad y a la probidad, de manera que su proceder sea coherente con el ideal del servicio que tiene que prestar la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación constitucional. En ese sentido, para lograr este trabajo y este valor de integridad y transparencia, obviamente la Corte se ha planteado que el trabajo tiene que ser eficiente, pero además que el trabajo tiene que ser transparente. Luego voy a plantearles cómo nosotros hemos plasmado esa transparencia. El siguiente valor que básicamente la Corte se ha trazado y que me parece que es también importante, y por eso les decía que es como mirar el combate a la corrupción, la cero corrupción, la política de cero corrupción en esta integralidad de los valores de la Corte. El cuarto valor es la legalidad y la seguridad jurídica. ¿Por qué es importante relacionar esto con una cero corrupción? Porque la Corte ha dicho, las actuaciones de la Corte Constitucional y de sus servidoras y servidores están anclados ¿a qué? A la Constitución, al marco normativo, a los tratados internacionales, de tal manera que la actividad que realiza la Corte se orienta a dónde, hacia materializar esos objetivos. El horizonte claro es la legalidad y la seguridad jurídica, sabiendo que nuestro vértice de actuación es la Constitución. El quinto valor es la igualdad. Trabajamos de cara a materializar la igualdad en todas sus dimensiones. El sexto valor, y me parece muy, muy importante, es lo que nosotros denominamos la lealtad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hablamos de una lealtad y del compromiso que cada uno de los servidores y servidoras de la Corte tiene
con la Corte Constitucional y el hecho de manifestar o realizar su trabajo de manera diligente, con honor, con gratitud y reciprocidad, y además sin olvidar la misión que nosotros tenemos como órgano de interpretación como constitucional. El séptimo valor, y es el valor que concluye o es el valor que aglutina todos estos, y es la anticorrupción. Es decir, nosotros hemos trazado, la Corte Constitucional se ha trazado como un valor combatir la corrupción. ¿Cómo vamos a combatir la corrupción? Básicamente nosotros hemos planteado que las conductas que se desarrollen y el trabajo que se hace la Corte sigue los principios y los valores consagrados en la Constitución, en el plan estratégico y en los pilares que se ha propuesto la Corte Constitucional. Básicamente, uno de los compromisos que como Corte Constitucional tenemos es actuar en contra de la corrupción y satisfaciendo y materializando los deberes que tenemos. Claramente sabemos que no podemos actuar en contra de, o más bien, no podemos incurrir en aquellas prohibiciones que han establecido las normas que ha establecido la Constitución y los mínimos que como Corte nos hemos trazado. Estos valores se trasladan, estos son los valores institucionales y se trasladan en cada uno o para los servidores y servidoras públicas que conformamos la Corte Constitucional. Entre estos valores de los funcionarios y funcionarias, de las servidoras y servidoras de manera específica está, por ejemplo, la justicia, está el respeto. Otra vez, un valor que se repite es la integridad y la honestidad. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar con integridad, con dignidad, con probidad, sin buscar provecho, sino con el único objetivo de materializar y satisfacer los valores que tiene la Corte Constitucional. En este sentido también, y yo les decía, estos son los valores que como Corte se ha trazado. La Corte se plasmó, la Corte trazó estos valores, pero además nos dijo, yo tengo 5 ejes con los que yo voy a trabajar. ¿Cómo entendemos en la Corte los ejes? Estos ejes fundamentales son los pilares que requiere la Corte, son los pilares a través de los cuales va a sostenerse para poder alcanzar el objeto que persigue. Y aquí les voy a contar, el primer pilar es la transparencia y la independencia. Y yo quiero decir que este valor también, o este eje fundamental está ligado al combate a la corrupción. ¿Por qué? Transparencia. Cuando nosotros hablamos con transparencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que trabajamos con claridad y con diafanidad. La Corte entrega la información y esta información debe ser veraz, deben transparentarse los procesos, debe ser oportuna. Pero además la Corte ha dicho para que nosotros entreguemos esa información, para que pueda darse esa transparencia, es necesario que mantengamos los archivos ordenados, es necesario que hagamos públicas nuestras decisiones, excepto donde la ley ha establecido esa reserva. Y en esto quiero comentarles que la Corte tiene un expediente electrónico, es decir, usted puede conocer desde la demanda hasta cada uno de los procesos que se va colgando en el SAC. Incluso ahora tiene un nivel de buscadores donde ustedes pueden buscar las sentencias, los procesos, porque no solamente usted encuentra sentencias, sino que ustedes pueden encontrar todos los procesos. Entonces, ¿cómo hemos logrado esto? Ordenando los archivos. ¿Cómo hemos logrado esto? Publicitando la información. ¿Cómo hemos logrado esto? Incluso hace poco tiempo se lanzó la app de la Corte, la aplicación móvil de la Corte, donde ustedes pueden acceder a toda esta información ya no sentados en una computadora, sino incluso desde el teléfono. Entonces, por eso les decía que me parece muy importante porque entramos a la transparencia. Transparentamos, usted tiene el expediente digital, obviamente usted va a encontrar ciertos casos que tienen información de carácter confidencial, es decir, datos de ciertos procesos que no pueden ser divulgados, obviamente seguimos la ley, los mandatos que nos exige la ley sobre cierta información que no puede ser, debe tener el nivel de confidencialidad, pero básicamente todos nuestros proyectos, nuestros procesos están en línea, sentencias, escritos, demandas, autos de admisión que hace la Corte, solicitudes de información. Todo lo que va haciendo la Corte está en el expediente digital que tiene la Corte a través de su sistema denominado SAC.
Asimismo, la transparencia va a ir de la mano de la independencia, es decir, nosotros trabajamos con independencia, centrados en qué, en el cumplimiento del mandato, en el acatamiento de las normas y en poder llevar a la práctica y traducir lo que nos dice la Constitución en las decisiones cotidianas de la Corte. El segundo pilar es el de cero corrupción. Me parece que este va a aglutinar todo esto, es un pilar aglutinador porque necesitamos, y creo que asimismo la cero corrupción también da lugar a que, por ejemplo, tengamos independencia, a que, por ejemplo, el tercer eje fundamental es la celeridad. Y otro de los temas que me parece muy importante que ha implementado la Corte es que la celeridad y el despacho de los procesos se da a través de lo que denominamos el orden cronológico. ¿Qué es el orden cronológico? La Corte no desempolva casos, sino que nosotros tramitamos los casos de acuerdo a cómo van llegando por años. Entonces, usted sabe que presentó una acción extraordinaria en el 2019, estamos sacando ahorita año 2019, todo sigue orden cronológico, no está la subjetividad de las juezas o los jueces, sino que de acuerdo al orden cronológico, con excepciones, por supuesto, usted tiene la figura del salto de orden cronológico, pero eso tiene que ser aprobado por el Pleno, no es que un juez o una jueza dice, este caso me parece que lo voy a, estando yo en el 2019 en extraordinarias de protección, voy a traer un caso del 2023. No puedo porque eso tiene que ser aprobado por el Pleno de la Corte y con una justificación o motivación mía que conste en la resolución 03 del año 2019, donde se establecen las causales a través de las cuales el Pleno autoriza a que un juez o jueza sustanciadora salte el orden cronológico y pueda sustanciar. Entonces, también otra vez esto está totalmente relacionado. Somos céleres, actuamos de manera rápida y ágil para dar respuesta a los ciudadanos y ciudadanas, pero lo hacemos en orden cronológico, respetando el orden de ingreso de las causas en los años y también de acuerdo a cada tipo de causa que nos ha ingresado en la Corte. Luego tenemos nosotros también lo que son las sentencias de calidad, es decir, la Corte ha dicho uno de los pilares, uno de estos ejes fundamentales es que las sentencias sean de calidad. ¿Cómo garantizamos esta calidad? A través de la argumentación. Tratamos de que nuestras sentencias estén argumentadas de manera clara, de manera precisa, de manera que se pueda entender en la ciudadanía, de manera en que no nos contradigamos y ayer digamos una cosa y ahora digamos otra, sino que vayamos hasta la consolidación de precedentes y que cuando la Corte tiene que alejarse de un criterio que ya ha dado, lo haga de manera motivada y explicada. Pero además a mí me parece que esto también tiene un tema muy importante relacionado con la lucha y el combate a la corrupción. Las sentencias no pueden ser inmotivadas, no pueden carecer de motivación y por ende nos invita a que la gente sepa, conozca cómo está pensando la Corte, cómo razonó la Corte para llegar a esa conclusión. Y además de esto, la Corte arma un debate, procesos de deliberación, tanto escrita como verbal, donde participamos los 9 jueces. Y eso creo, y juezas, y eso creo que también es un aporte y hace parte de esta política integral de combate a la corrupción. Los 9 jueces y juezas participan, opinan, la Secretaría Técnica Jurisdiccional también a partir de permitirnos reflexionar y ver qué es lo que hemos dicho en otros casos, cuál es la línea jurisprudencial que nosotros seguimos y de cara a eso también generamos esta participación activa de quienes somos parte de la Corte Constitucional de cara a evitar y poder transparentar los procesos de la Corte, participar en los procesos de la Corte. El quinto eje es otro eje súper importante y es el eje de continuidad e institucionalidad. La Corte desde el año 2019 se ha embarcado en la lógica y en la política de hacer institución. Más allá de los jueces, la Corte no solo está construyendo las personas que estamos ahí, sino una institución que garantice o que esté encaminada al respeto a los derechos constitucionales, pero también a la institucionalidad democrática. Entonces, en este sentido, este también se constituye un pilar fundamental para que la Corte pueda desarrollar su política de cero corrupción. Yo quiero decirles que en este proceso, otro de los temas que ha implementado la Corte Constitucional
como un elemento para combatir la corrupción es la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas cuenten con un buzón de denuncia a partir del cual también pueden poner en conocimiento de las autoridades de la Corte cualquier situación donde se evidencie o posiblemente haya una situación de corrupción. Entonces, en este sentido, básicamente, estos son los pilares con los que trabaja la Corte en su política de cero corrupción. Primero, a través de trazar valores institucionales que están anclados a la misión y a la visión de la Corte, a través de trazar unos ejes fundamentales, pero que además cada uno de estos 5 ejes fundamentales están o tienen herramientas concretas que permiten luchar, combatir la corrupción y hacer que la justicia constitucional sea una justicia constitucional transparente, sea una justicia constitucional coherente, sea una justicia constitucional apegada a la Constitución y a las normas, a los tratados internacionales y a las normas jurídicas de nuestro ordenamiento interno. Muchas gracias, Damián. Hasta ahí como la explicación general de cómo se organiza la política de cero corrupción de la Corte Constitucional. Excelente, estimada doctora. De verdad, muy interesante lo que nos platica. La construcción, sobre todo, me parece una cuestión muy digna de reconocer, porque claro, cuando observamos las pautas que en su momento fijó la Corte Constitucional, me parece que agregaron una o dos más a partir de la integración del 2022, 2021, ¿no es 22, cierto? 2022, 2025. 2022, agregaron dos más. Es, Agregamos una más, las primeras eran las 4 y la última que agregamos nosotros ahorita con la conformación 2022-2025 fue la continuidad y la institucionalidad. Es decir, la Corte se ha montado en este patín que es cero corrupción, que es celeridad, que es coherencia, que es precedentes y entonces dijimos, esto es lo que hemos ido construyendo, no podemos dejarlo atrás, sino que hay que consolidar la institucionalidad no de las personas, sino de una corte constitucional, de una cultura de la justicia constitucional en el país y ese fue el eje fundamental que se agregó en el año 2022. qué bien, qué interesante. Doctora, y una pregunta nada más para finalizar. ¿Cómo perciben desde la Corte Constitucional el hecho de que los grandes problemas que están ocurriendo en el país tengan un foco de esperanza en la Corte Constitucional? Eh, Han habido momentos en donde determinada problemática pasa a manos de la Corte Constitucional y en realidad en el país estamos expectantes de ver qué es lo que decide la Corte. Se escucha mucho, bueno, la Corte va a poner en su sitio esta situación, va a resolver. Yo creo que eso da dos mensajes. Uno, que, bueno, la Corte está reflejando que de pronto logra satisfacer las expectativas que tienen los ciudadanos, pero otra cuestión que viene implícita es que lamentablemente, entre comillas, lamentablemente, todo tiene que ir a terminar en la Corte Constitucional cuando podría tener otros escenarios de solución previos. Entonces, ¿cómo hace o qué está haciendo la Corte Constitucional para que estas políticas que vienen a institucionalizar a la Corte puedan a su vez proyectarse hacia el resto de instituciones y no todos los problemas necesariamente tengan que ir tan lejos de resolverse en la Corte Constitucional? Gracias, Damián, por esas palabras. Pues yo creo que sí, lo que la Corte está tratando de hacer es también dar un mensaje de institucionalidad y de fortalecer también aquellas instituciones que están haciendo las cosas bien, de mandar mensajes y recordar a las instituciones y decirle están haciendo bien, pero también estamos haciendo ese seguimiento. Por ejemplo, hemos iniciado procesos de análisis de situaciones de garantías jurisdiccionales donde ha sido manifiesta la desnaturalización de las garantías. Entonces, el mensaje de la Corte es poder institucionalizar y seguir esta línea de los mandatos constitucionales. Es decir, hemos visto y se han observado sentencias recientes donde la Corte ha dicho, en este caso, por ejemplo, se ha abusado de, ahorita recién salió el caso 1222 JC,
donde la Corte Constitucional mira cómo a partir del uso de las medidas cautelares se desnaturaliza la figura. Y al desnaturalizar la figura de las medidas cautelares, se está lesionando la confianza de las personas en la administración de justicia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos, y yo creo que uno de los temas importantes para la Corte es reconocer buenas prácticas, reconocer que también hay espacios de respeto, de institucionalidad, pero también tratar de, a partir de nuestras competencias, poder ir dando los lineamientos de cómo alcanzar esa institucionalidad y seguir fallando a la luz del mandato de la Constitución y de el perímetro legal que nos marcan, por ejemplo, en este caso, las garantías. Entonces, ese es un poco como el trabajo, lo mismo estamos haciendo, por ejemplo, en garantías en la acción de incumplimiento, donde uno de los pilares fundamentales también es recordarles a los jueces el rol que tienen de hacer cumplir sus sentencias y no de remitir a la corte directamente el expediente. Entonces, creo que a partir de los casos que nos van llegando, estos nos permiten ir reflexionando al respecto. Muy bien, muy bien. Excelente, estimada doctora. Muchísimas gracias por su participación.